Saludos cordiales chicos, mi nombre es Ángela Guzmán y en esta ocasión les voy a hablar sobre la escuela nueva y sobre Montessori. Para ello vamos a estar utilizando los libros de Historia de la Educación de Negrín y Vergara, la Historia de la Pedagogía como Historia de la Cultura de Jaime Jaramillo Uribe y Método Montessori de Claudia Sirvia. Luego de dar las bases en las cuales estarán fomentada la información aquí dicha, pues podemos iniciar. Chicos, lo primero que quisiera decirle es que esto no es una escuela cualquiera. No es en sí una escuela, es un movimiento. El mismo surge a finales del siglo XIX y está antecedido por autores de los cuales ya hemos hablado, como son Pestalozzi y Rousseau. Y otros de los que no hemos hablado, en lo que se encuentran Froeber y la escuela de jazz neapolitana de León Tolstoy, un escritor ruso. Dice que este fue un movimiento único que buscaba transformar la educación de la escuela tradicional. Dicho movimiento tuvo sus asociaciones, revistas, congresos y su propio ideario. La escuela nueva no es como las demás escuelas. Se empezó a organizar y a coordinar en el año 1899 con la creación del Bureau International des Scores de Second Novel. Eso está en francés. Pero el mismo estaba dirigido por Adolphe Ferrier. En este se fomentaban y se coordinaban los contenidos que se iban a tratar en las escuelas nuevas. Sucesivo a ello, se creó en 1906 el Seminario de Psicología Pedagógica Paul Claret y en 1922 en la Universidad de Ginebra se crea el Instituto Jean-Jacques Rousseau. Las primeras escuelas de este movimiento vienen surgiendo en 1980 en Italia, Inglaterra, Francia, Alemania y Suiza. Un punto que es muy interesante mencionar es que este movimiento no pudo surgir en mejor momento. Me explico. Ahora hablemos un poco de su contexto. Digo esto porque surgió en las condiciones perfectas. También lo digo porque sus principios educativos, su metodología y su práctica escolar conforman la enseñanza que la nueva sociedad necesitaba y que además estaba siendo deseado y propiciado por la sociedad moderna y progresista. Tuvo su gran auge en medio de grandes guerras y se expandió de manera plena después de la Segunda Guerra Mundial. Es muy importante mencionar que esta escuela o movimiento no surge de la nada, no fue una idea que se elaboró de la noche a la mañana, fue más bien una construcción e ideas de grandes educadores que forman de manera progresista frente a lo que ven en la educación tradicional. No obstante, piensan que es posible y sobre ello imprescindible cambiar la escuela actual, tanto sus métodos como que los mismos se fijaran otros objetivos. Las escuelas que existían hasta el momento, tanto la privada como la pública, estaban fundamentadas en las bases y los principios de la escuela tradicional. Ahora bien, las cuestionantes son en qué consistía la escuela tradicional y por qué surge la necesidad de un cambio. En base a esto es lo que vamos a trabajar. Si miramos atrás, vemos que la escuela tradicional está representada por la típica educación conservadora, basada en el principio de autoridad y la obediencia ciega a lo que dice el maestro y con la prohibición de mirar otros textos que no fuesen los establecidos por dicha escuela, lo cual le poseían carácter enciclopédico, dicho sea de paso. El aprendizaje se basaba en la repetición y el memorismo, por lo que siempre había una atmósfera de rigor y seriedad. A esta escuela le vendría bien la frase de la palabra con sangre entra. Inclusive ellos responden a un axioma y es el mismo. La palabra con sangre entra.
Ahora les voy a presentar una secuencia de imágenes en las cuales les voy a estar redactando y describiendo cómo es esta escuela, cómo es esta educación. En esta escuela, el centro de enseñanza, de actividad, la fuente de aprendizaje es el maestro. Claro está, al conjunto de los libros y textos proporcionados por la institución. Ahora, ustedes se pueden imaginar a los niños en filas y separados por sexo, entrando en una habitación en silencio, en un aula en silencio. El aula está llena de inmuebles pesados e inmóviles. No se podía crear un espacio propicio para que el niño pudiera aprender. La función del niño era escuchar. Y la del maestro, por así decirlo, era ser el centro de todo el proceso educativo. A pesar de todo ello, hay que decir que propiamente no hay una escuela tradicional pura, o sea, una escuela que contenga todo eso que puede tener una escuela tradicional, así, no hay una. Aunque tampoco hay una escuela nueva pura. Pero si algo debemos de tener seguro es que ambas escuelas existieron. E inclusive hoy en día pueden darse o sea, en el mismo centro, en los mismos institutos, pueden darse características que tenían esas escuelas. Bueno, para ello vamos a centrar o a especificar cuáles eran los principios que fundamentaban la escuela tradicional. Eran tres. El primero de ellos es el magicentrismo. Es algo de lo cual que ya le había dicho. En este sentido me gustaría decir que se tiene el maestro como centro de la educación. Él traza el camino y guía a los alumnos por él mismo. Establece la materia y los contenidos. En dichas situaciones es claro que el niño en algún momento va a experimentar desánimo. Y diría yo en esas condiciones cualquiera. Para ello, el maestro utilizaba el castigo corporal y verbal para el estímulo del estudiante. Decimos que su segundo principio era el enciclopedismo. Ellos sostenían que tanto en la clase como en la vida tenía que ser organizada, ordenada y programada. Y aquello se encontraba en sus manuales o su manual, los manuales que ellos poseían. Por lo que atribuían que fuera de sus manuales lo único que el estudiante obtendría sería confusión y distracción. El tercer de sus principios, tercer y último, es el verbalismo y pasividad. En este sentido, esto es un método que utilizaban para la enseñanza. La repetición de todo cuanto se mencionaba. Yo diría que más bien era un método circular, porque siempre volvían a lo mismo en el mismo sentido en que se enseñaba lo mismo cada año y a cada clase. Frente a esta crítica situación para la educación es que surge el modelo didáctico de la escuela nueva. Ocurre en sí, digamos que un giro copérnico, por las siguientes razones. 1. El maestro deja de ser el centro de la educación, ahora lo es el niño. 2. Las aulas cambian sus inmuebles por otros más flexibles que permitan crear distintas situaciones de aprendizaje. 3. Los contenidos son propuestos y fijados por los maestros al conjunto de los estudiantes. Luego de que se hicieron una idea con el giro copérnico en cuanto a los cambios que suceden con la presencia de esta escuela, hablemos a profundidad de la misma. Y lo voy a hacer a través de una secuencia de imágenes para ir explicando cuáles son sus principios y en los cuales está fundamentada. Lo primero es que se fundamenta en la ciencia. Como ya le había hablado anteriormente acerca del contexto en el que surgió, el principal fundamento de su pedagogía es la ciencia, principalmente la psicología estructural. Están también la psicología de la forma, de la persona, diferencial y social. Un ejemplo que podría mencionar en cuanto a uno de sus métodos que utilizan es que para la enseñanza del lenguaje, ejemplo, lo concreto no es en sí la letra, sino más bien la frase con sentido completo.
Su segundo fundamento o principio es que la escuela es activa. Como le dije, tiene sus principios en Pestalozzi y afirma que la educación es un proceso formativo a partir de la propia actividad, donde la conciencia es creadora y activa, y justo por esta razón ya no es más el maestro el centro de todo y de la educación. Entonces el fundamento es que es una escuela paidocéntrica. Bueno, como yo lo he venido diciendo desde el principio, el maestro ya no es el centro. Ahora haré una comparación con Copérnico. Dados los estudios que Copérnico realizó, se descubrió que la Tierra en realidad no era el centro del universo. En vez de ello, lo es el Sol. Justo lo mismo ocurre ahora, cuando no es el maestro el centro de todo en la educación. Lo es más bien el niño y el adolescente. Ahora, para llevar a cabo todo el proceso del aprendizaje, se toma en cuenta el desarrollo, al igual que los intereses del niño. Es una escuela viva. Con frecuencia se le suele asignar el lema de educación de la vida, para la vida y por la vida. Eso es una educación que rompe con varios esquemas. Esquema de contenido, de centro, de horario. Y aquí hago un paréntesis. Es bien conocido que el maestro entra al aula y de X hora a Y hora da una materia, ejemplo, matemática. Pero ya esto en este tipo de escuela es algo que completamente se rompe, es algo diferente. Es que el maestro entra al aula y de acuerdo a lo que en sí quiera el estudiante, el niño o adolescente, hacer o estudiar o desglosar en sí, eso va a ser de lo que vayan a hablar, porque eso es algo que a él le surge, que él quiere, que le nace, que va a tener deseo de hacerlo. También se rompen los esquemas en cuanto a algunos temas. Ejemplo, en la escuela tradicional no se tocaban temas como lo es la sexualidad y temas parecidos. Tiene un nuevo concepto disciplinario. El niño en todo proceso de formación puede hacer interrogantes, puede preguntar, puede participar y ya no solo se dedicará a ser un ente, un personaje en la educación que solo se dedique a escuchar y puede hablar solo cuando se le solicite. Ya no se quedará con esas dudas o con esas lagunas, por así llamarlas. Chicos, ahora hablemos un poco del método Montessori, uno de los cuales eh, se utiliza y tuvo gran repercusión en Europa. El mismo está fundamentado en los principios de libertad, la actividad y la individualidad. Según María Montessori, los niños absorben como esponja todas las informaciones que requieren y necesitan para su actuación en la vida diaria. El niño aprende a hablar, escribir y leer de la misma manera que lo hace al gatear, caminar, correr, es decir, de forma espontánea. Al niño le nace, como ya le estaba diciendo algunas cosas anteriormente. Al niño le nace hacer esas cosas. No hay que delimitarlo a un lugar específico o un tiempo específico determinado por el adulto. Al niño le nace en sí. Ahora, la pregunta es, ¿cómo el niño conoce su lugar innato? ¿Cómo el niño, qué le permite al niño conocer de manera innata su entorno? Bueno, el niño para ello tiene dos herramientas, por así decirlo. Uno es la mente absorbente. Se dice que la doctora Montessori observó que el niño tiene una sensibilidad especial para observar y absorber todo en su ambiente de manera inmediata. Y a eso lo llamó la mente absorbente. Esta es la capacidad única en cada niño de tomar su ambiente y aprender cómo adaptarse a él. Durante sus primeros años, la sensibilidad del niño conduce a una vinculación innata con el ambiente.
Otra herramienta o otro medio por el cual el niño aprende a reconocer de manera innata su entorno son los periodos sensibles. Y para mí eso fue algo súper interesante. Los periodos sensibles se refieren a la edad en que el niño demuestra la capacidad inusual en adquirir habilidades particulares. Es decir, cuando el niño tiene el interés y se focaliza en una parte específica de su ambiente. Esta sensibilidad del niño desarrolla normalmente ayuda a adquirir las características necesarias para su desarrollo como adulto. Existen cierto tiempo, cierto periodo. Aquí tenemos algunos ejemplos, como son la léunga, que esto ocurre en los primeros años, entre el año y los 3 años. El sentido del orden, ser un niño organizado, que ocurre entre los 2 y los 3 años. Y aquí hago un paréntesis, los que vieron la película, hay una película de María Montessori. Si notaron que algunos de los métodos que ella utiliza inicia por eso, por enseñar al niño a ordenar. E inclusive luego de que ellos destruyen todo, ellos empiezan a ordenarlo sin que nadie les diga. Ahora continuamos, cerramos el paréntesis. La escritura entre los 3 y los 4 años. Y la palabra que conducen a la lectura de los números entre los 4 y los 5 años. Algo mucho más interesante de los periodos sensibles es que esto no se repite. Esto sucede en una etapa única, no es algo que se repita, no es un círculo, por así decirlo. Es que ese periodo ya pasa, es como un periodo, como nosotros, que un tiempo fuimos niños, pero ya no podemos volver a ser niños otra vez. El método Montessori tiene ciertos elementos. El primer elemento es el ambiente preparado. Un niño en el ambiente preparado. Un ambiente se refiere a un ambiente cuidadosamente organizado para un niño, para ayudarle a aprender y a crecer. El mismo se forma de dos factores, del entorno y el material. Deben estar preparados de una manera que le ayuden al niño a desarrollarse tanto en lo social, lo emocional, lo intelectual y la comprobación y las necesidades morales de ese niño. Pero también debe satisfacer las necesidades de orden y seguridad. La doctora Montessori se dice que comprobó que preparando el ambiente, el niño, con los materiales necesarios para el desarrollo de los periodos de todas las áreas posibles y dejándolo escoger su material de trabajo, abrirá el camino para el desarrollo completo de su ser. La libertad de elección en un medio ambiente bien preparado. Y eso es algo normal que nosotros podemos ver. Ejemplo, si tenemos a un niño y lo dejamos en un lugar, él se va a interesar de manera natural por algo. Y es más o menos a lo que se refiere un ambiente preparado. El segundo elemento son las actitudes del adulto. El adulto es más bien como un nexo, como un puente, un intermedio en el niño y el ambiente. Su deber es ayudarlo a ayudarse a sí mismo, dejándolo saber que él es quien debe amarse y respetarse, por lo que el adulto debe ser de gran ayuda en la construcción de la confianza en sí mismo, o sea, la confianza del niño. Otro de los elementos es el papel de la maestra, que por lo regular se le titula como guía, que esta es la que va orientando y atendiendo a todo el proceso del niño, acompañándolo y siendo su guía, como tal lo indica la palabra. Algunas guías pueden utilizar el material
de la doctora Montessori, como así también pueden preparar otro material. Y ya de manera de conclusión digo que los programas Montessori ponen especial énfasis en los primeros años de la vida del niño, ya que es precisamente durante este periodo en que emergen paulatinamente fenómenos asombrosos como la psique y el comportamiento humano. El niño comienza a independizarse, a aprender a manipular objetos, a andar, a hablar y dirigir su propia voluntad. Todo lo anteriormente mencionado es aprovechado por Montessori para aplicar actividades autodirigidas y no competitivas que ayuden a los niños a desarrollar sus habilidades y a crear una imagen positiva de sí mismo, fuerte y confiada para enfrentar los retos y cambios en su vida cotidiana con optimismo. Chicos, hasta aquí ha llegado mi exposición. Espero que le haya servido de mucho. Eh, Recordarles que, en resumen general de todo, la escuela nueva surgió por por una necesidad de ser mejor, pero tuvo que ir en contra del sistema en sí. Y de ahí se derivan los diferentes métodos para la enseñanza. Pero tales escuelas existen hoy y todos lo sabemos. Pero hasta aquí ha llegado mi exposición y muchas gracias.